Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa hora del Señor. Estamos más que gozosos, estamos más que contentos de estar nuevamente, conjuntamente con ustedes para exponer esta maravillosa palabra del Señor que nos ha regalado en esta hora. Y yo quiero darle gracias primeramente a nuestros pastores, ¿verdad? Jonathan Fontané y Yomari Fontané, ¿verdad? Porque estamos juntamente, ¿verdad? Llevando esta carga, gloria al Señor, aleluya, que es el llevar la palabra, ¿verdad? Y tener una maravillosa iglesia, ¿verdad? Que siempre está mano a mano con nosotros. Reciba saludos de mis pastores, reciba saludos de mi esposa, Lili Medina, de mis hijos, gloria al Señor. Como dije, estamos más que contentos de estar en esta hora, ¿verdad? En este día, en este momento, en este lugar. Yo quiero que vaya conmigo, gloria al Señor. Quiero que vaya conmigo a Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y yo quiero compartir con ustedes este versículo, gloria al Señor, y un tema que el Señor nos ha regalado y nos ha dado, ¿verdad? Para exponer en esta preciosa hora, y yo quiero compartirlo con ustedes, porque este versículo verdaderamente que nos ha llenado y nos ha impactado, gloria al Señor, porque como decimos, cada versículo, cada palabra que sale de la Biblia, ¿verdad? Que leemos, es para una impartición, ¿verdad? De sabiduría y de bendición para cada uno de nosotros. Y para mí es un gozo, ¿verdad? Extraer y poner esta palabra en esta hora. Gloria al Señor. Yo quiero, ¿verdad?, que vayas a Gálatas conmigo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gloria al Señor. Y quiero, ¿verdad?, leerla en esta preciosa hora. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el pueblo que va para el cielo dice amén. Gloria al Señor. Dice, capítulo 2 de Gálatas, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, escucha bien, y se entregó a sí mismo por mí. Una vez más dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oramos, Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre en esta preciosa hora, dándote gracias, Padre amado, Señor, una vez más, por dejarnos estar aquí, ¿verdad? Exponer tu palabra, Dios del cielo. Señor, dándote gracias, Padre mío, Señor, aleluya, por todas las cosas que sigas haciendo con cada uno de nosotros, mi Dios del cielo. Pero que en esta hora, Padre amado, Señor, seas tú poniendo tu palabra, Padre mío, Señor, no seamos nosotros, que no sea de nuestro propio entendimiento, que sea entendimiento de lo alto primeramente, Padre mío, Señor, aleluya. Señor, y clamamos en esta hora por la misma, Señor, aleluya, para que esta palabra imparta, Dios mío, Señor, y sea de bendición a cada uno de mis hermanos, Dios mío, Señor, que se puedan conectar y que este video, Dios mío, Señor, aleluya, o esta predicación sea de impartición de bendición a otras personas que aún así, mi Dios amado, necesitan escuchar una palabra, Dios mío, Señor, de aliento en esta hora. Yo te doy gracias, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, este nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Buscamos, gloria al Señor, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes en esta preciosa hora el tema que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Y el tema que el Señor nos ha regalado y nos ha dado para exponer en este precioso día, gloria al Señor, y es ¿qué vive dentro de ti? El tema es ¿qué vive dentro de ti? Y cuando decimos ¿qué vive dentro de ti? Me llama la atención porque cuando leemos este versículo y Pablo dice, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando dice
estoy juntamente crucificado. Dice que prácticamente él ha sufrido, ¿verdad? Todo lo que el Señor sufrió cuando estaba aquí, ¿verdad? En la tierra. Y me llama la atención porque cuando miramos esto, vemos, gloria al Señor, aleluya, este capítulo 2. Este capítulo, gloria al Señor, aleluya, es un capítulo interesante porque Pablo se reúne, gloria al Señor, ¿verdad? En secreto. Pero primeramente, gloria al Señor, aleluya, Pablo fue movido en el Espíritu, gloria al Señor, aleluya, por Dios, para que así, gloria al Señor, aleluya, después de 14 años, gloria al Señor, después de 14 años fue movido por el Señor a que fuera, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, a Jerusalén. Simplemente, gloria al Señor, porque había tenido una revelación. Escuche bien, gloria al Señor. No fue porque él le dio la gana o fue porque hacían 14 años, ¿verdad? Y no había podido ir a ese lugar. Fue simplemente porque hubo una revelación, escuche bien, una revelación de parte de Dios, ¿verdad? Y fue lo que lo movió a él, después de 14 años, a llegar a ese lugar. Cuando miramos esto, gloria al Señor, aleluya, y vemos que mientras Pablo está en este lugar, dice que aún así fue con Bernabé y fue con Tito. Pero, ¿verdad? Así mismo, como llegó a ese lugar rápidamente, fue movido por el Espíritu. Y como fue movido por el Espíritu, fue algo con el Señor, aleluya, que prácticamente Dios vino a inquietarlo en esa hora. Y cuando Dios vino a inquietarlo en esa hora, gloria al Señor, vemos como Dios prácticamente usa, ¿verdad? Perdón. A este hombre para poder, gloria al Señor, aleluya, llevar una palabra y arreglar algo que prácticamente se estaba dañando. Cuando miramos bien, vemos bien esta palabra, vemos a Pablo, ¿verdad?, haciendo una reunión prácticamente en secreto o en privado. Pero ¿qué pasa? Él está exponiendo, gloria al Señor, aleluya, la palabra que él se le había enseñado. Algo que no lo aprendió por hombre, ni lo recibió de hombre. ¿Por qué? Porque fue revelación de Dios. Fue revelación del Padre. Y cuando es revelación del Padre, no es algo aprendido por el ser humano. Es algo aún más profundo. Es algo, gloria al Señor, aleluya, aún así, que impacta más al hombre o a la mujer, gloria al Señor, a seguir más a Jesucristo en su caminar. ¿Qué pasa? Cuando miramos esto, miramos, gloria al Señor, a Pablo llevando una palabra, pero simplemente estaba ahí y hizo esta reunión con personas, gloria al Señor, aleluya, que prácticamente tenían una reputación, ¿verdad?, en ese lugar. Y tenían una reputación, pero una reputación que ellos mismos no sabían lo que tenían. ¿Por qué? Porque Pablo en este entonces hace una reunión con ellos porque estaban un poco en desacuerdo con las cosas que estaba haciendo Pablo y el evangelio que estaba llevando Pablo. ¿Por qué? Porque estaba llevando un evangelio según como Dios le había mandado y como se le había ministrado en ese momento. Aún así, gloria al Señor, aleluya, dice que su evangelio, ¿verdad?, fue aprobado, gloria al Señor, aleluya, por Jacobo, por Cefa y por Juan. Y cuando fue aprobado, gloria al Señor, aleluya, y ellos aún así lo envían, gloria al Señor, a los gentiles a llevar esa palabra poderosa, ¿verdad? Estas personas no están creyendo en ese tipo de evangelio que Pablo estaba llevando. Pero ¿qué sucede? Hay algo bien interesante en esta hora. Porque cuando vemos a Pablo de esta forma, vemos a Pablo, gloria al Señor, llevando una palabra que prácticamente él sentía en su interior. Llevando, ¿verdad?, una palabra y prácticamente llevando lo que el Señor le había dado. Esa revelación que había tenido
de parte de Dios, que fue lo que lo movió a moverse a ese lugar, era que Dios prácticamente estaba viendo algo en ese lugar que no estaba bien, para poder revelársele a Pablo en ese lugar y moverlo para ese entonces. ¿Qué pasa? Cuando miramos esto y vemos a Pablo llevando una palabra. Pero entonces, mientras Pablo está ahí, ¿verdad? Pablo está sintiendo un celo profundo. Pero ¿qué pasa? Cuando dice esto, dice que Pablo tiene un celo profundo porque cuando se trataba de la fe y se trataba del evangelio de Cristo, Pablo era bien celoso con la misma. Pablo era un hombre, gloria al Señor, aleluya, que no venía con titubeo cuando era con la palabra de Dios. Tenía que hacerse, gloria al Señor, aleluya, según lo que se había enseñado. Gloria al Señor. Me llama la atención porque cuando miramos esto, aquí hay un hombre, ¿verdad? Que uno dice que está bien parado, que está bien, ¿verdad? Fundido en la palabra. Un hombre que prácticamente sabe lo que quiere y sabe dónde está. Pero ¿qué pasa? Me llama la atención porque estas personas tienen una reputación grande y él está llevando esta palabra. Pero aún así, gloria al Señor, aleluya, lo está haciendo en secreto, nadie sabe. Pero entonces está poniendo, ¿verdad? Aleluya, lo que se le había enseñado por revelación a estas personas. Mi alma adora la gloria. Cuando vemos esto, ¿qué pasa? Pablo dice que Dios no tiene acepción de personas. Cuando dice Dios no tiene acepción de personas, a cualquier persona Él puede llevarle el evangelio de Cristo. Cuando fue llevado, gloria al Señor, aleluya, y movido a los gentiles, a personas que prácticamente no podían juntarse con los judíos, que personas que prácticamente no tenían el recurso, mi alma adora a Dios, no tenían los recursos necesarios, no eran, gloria al Señor, aleluya, judíos de judíos, no eran personas, gloria al Señor, aleluya, que eran personas que no podían estar juntamente, ¿verdad? Junto con las otras judíos. ¿Qué pasa? Cuando miramos esto, miramos bien a Pablo, ¿verdad? Haciendo lo que se le había mandado. Se le había mandado a los gentiles, pero también había hecho algo que fue mandato de parte de los apóstoles. Y cuando fue mandato de los apóstoles de cuidar a los pobres, de cuidar a estas personas, ¿verdad? De atenderlos. ¿Qué pasa? Perdemos a veces la sensibilidad en la palabra, la sensibilidad de estas personas, porque aún así con todo lo que está pasando, ¿verdad? Vemos hombres que están pasando por necesidades, mujeres que están pasando por necesidades, niños que están pasando por necesidades, todas estas personas, ¿verdad? Pasando por algún tipo de necesidad, y aún así, gloria al Señor, aleluya, teniendo prácticamente $1, $1 o 1 centavo, algo, gloria al Señor, aleluya, con qué bendecirle a estas personas, no lo hacemos. ¿Qué pasa? Cuando miramos esto, estamos fallando, gloria al Señor, aleluya, en una de las cosas que prácticamente Dios mandó, gloria al Señor, a nosotros como iglesia a cuidar. Fallamos en eso. ¿Qué pasa? Pablo fue intachable en esa área, porque él hizo a según como se le había mandado. Cuando dice esto, gloria al Señor, aleluya, Pablo prácticamente fue a los gentiles, pero ¿qué dice? Dice que él cuidó también y procuré con diligencia hacer lo que se le había mandado. Y cuando Pablo hace esto, él estaba asegurándose de hacer, ¿verdad?, lo que se le había mandado desde antemano. Cuando es esto, Pablo vemos, gloria al Señor, que prácticamente está en ese lugar, haciendo lo que se le había mandado. Pero entonces me llama la atención porque cuando dice que no hay excepción de persona, puede ser la persona que hay, si es que sea. Puede ser alguna persona que esté en necesidad. Y hay algunas personas que aún así necesitan una palabra. Hay unas personas que prácticamente necesitan, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad?, un Dios te bendiga. Que aún así, gloria al Señor, se sienten cabizbajos. Que tienen, gloria al Señor, aleluya, prácticamente, gloria al Señor, una baja autoestima. Y aún así, con decirle un Dios te bendiga, Cristo te ama. Estamos aquí para servirte, estamos para ayudarte. No estás solo. Gloria al Señor, aleluya.
estas cosas son las que imparten, estas son las cosas que, ¿verdad? Toman acción, gloria al Señor, aleluya, a que ellos puedan ver a Cristo en nosotros. Mi alma adora a Dios. Cuando miramos esto, mi alma adora la gloria. Miramos esto, vemos, gloria al Señor, como Dios prácticamente se glorifica en las personas que hacen este tipo de cosas, ¿verdad? Cuando miramos bien, Pablo dice que no había excepción de personas. Cualquier persona que sea, gloria al Señor, de cualquier nacionalidad, Dios no tiene excepción de personas. Dios le brinda su salvación. Porque para eso vino Jesucristo del mundo, a salvar lo que se había perdido. No hay persona, gloria al Señor, aleluya, que no pueda, gloria al Señor, recibir la salvación de Dios. Para eso estamos aquí, para llevar una palabra, para que las personas puedan entender, gloria al Señor, aleluya, que Cristo está a las puertas y que prácticamente estamos aquí para hacer un trabajo, gloria al Señor, mandado de parte de Dios. Pero hay una revelación, porque cuando dice Pablo, había hecho lo recto ante los ojos de Dios. Y cuando dice ante los ojos de Dios, primero fue en obediencia a lo que se le había mandado. ¿Por qué? Porque no lo aprendió de hombre, lo aprendió en el Espíritu, ¿verdad? Cuando miramos bien y leemos en el capítulo 1, versículo 12, y él aún así lo afirma. Cuando dice que aún así lo afirma, es que no he aprendido, gloria al Señor, lo que sé por otra persona. Y yo estoy afirmando que lo que yo sé, gloria al Señor, aleluya, pues por revelación de parte de Dios, de parte de Jesucristo. Y cuando miramos esto, aquí hay algo aún más grande. Porque cuando miramos el tema, gloria al Señor, que vive dentro de ti. Y dice, no es cuando uno dice, yo tengo a Dios o a Jesucristo conmigo. Yo tengo el Espíritu Santo conmigo. Yo tengo, gloria al Señor, aleluya, algo que prácticamente está con nosotros. No. Ahí hay un cambio. Porque cuando uno tiene algo, ¿verdad? O uno dice que uno tiene algo con nosotros, o tenemos algo de parte de Dios, aún así, gloria al Señor, está de nosotros que se vaya, o está de nosotros dejarlo ir. Cuando miramos bien, hay una cosa bien diferente, que no es igual. Porque cuando uno dice, gloria al Señor, que vive dentro de ti, prácticamente decimos, vive Cristo en mí. No es que yo tengo a Cristo conmigo. Dios anda conmigo. Jesucristo anda conmigo. El Espíritu Santo anda con nosotros. Gloria al Señor. Pero cuando tú dices, o cuando decimos, Cristo vive en mí, el Espíritu Santo vive en mí, gloria al Señor, la salvación está en mí. Cuando miramos todas estas cosas, vemos y confirmamos, como dice Pablo en el versículo 12, pues yo no lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, cuando es revelación de parte de Dios, quiere decir que Dios habla juntamente, directamente al corazón del hombre. Cuando es así, hay una comunión, hay un tú a tú con Dios. Hay algo sumamente especial con el hombre y por parte de Dios. Hay algo, gloria al Señor, aleluya, que uno prácticamente practica cada día, gloria al Señor, que uno prácticamente, sabiamente, sabemos que ahí tiene que venir una revelación de parte de Cristo en ese momento. ¿Qué pasa? Cuando miramos esto, miramos un hombre prácticamente que viene a confrontar a otro hombre de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la revelación que se le había dado, gloria al Señor, a él, para entonces poder ser movido después de 14 años, quiere decir que Dios estaba viendo, gloria al Señor, de allá arriba de lo alto, lo que estas personas estaban haciendo y lo estaban haciendo mal. Cuando miramos bien, tiene que haber sido movido por Dios para entonces poder confrontar cara a cara a Pedro
Para entonces poder decir, aún así, gloria al Señor, aleluya, estamos aquí y tú estás haciendo algo fuera de la voluntad de Dios, que no está de parte de Dios. Estás haciendo prácticamente, gloria al Señor, aleluya, hipócrita prácticamente en lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque aún así Pedro sabía lo que estaba haciendo. Pero mire bien, era algo, tenía que ser algo tan fuerte. Tenía que ser algo, gloria al Señor, aleluya, tan poderoso. En el sentido de que lo que estaban haciendo estaba atrayendo a tantas personas. Gloria al Señor, que lo que estaban atrayendo estaba alejando, gloria al Señor, aleluya, lo que se había enseñado de parte de Jesucristo. Gloria al Señor, para entonces poder decir, gloria al Señor, que aún así mismo Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Aleluya. Cuando miramos esto, vemos aún así Bernabé que andaba con Pablo, que fue con Pablo a Jerusalén. Y aún así tenía que ser algo, gloria al Señor, aleluya, un poder de convencimiento, algo prácticamente que aún así Bernabé tuvo que ser arrastrado. Aún así andando con Pablo tuvo que ser arrastrado por lo que las personas estaban haciendo. O sea, cuando miramos esto, así, este tipo de cosas pasa en cualquier área. Y cuando yo digo en cualquier área, es en cualquier área. Pasa en los trabajos, pasa en las iglesias. Gloria al Señor, aleluya. Siempre hay una papa podrida que empieza, gloria al Señor, aleluya, a dañar a una y después daña a la otra y después daña a la otra hasta que daña el saco entero. Y cuando viene a ver, tiene, como quien dice, un revolú ahí. Porque prácticamente estás en medio de algo que ya no se hacía anteriormente. Y estás viendo, gloria al Señor, que lo que se había enseñado se está dejando a un lado. Entonces, vemos bien cómo este tipo de cosas empieza a dañar prácticamente la sociedad. Pero también empieza a dañar la mente de los seres humanos. Pero entonces daña la mente de los seres humanos, pero también daña el corazón del hombre. Cuando miramos esto, no es lo mismo cuando uno dice, yo creo en el Señor. No es lo mismo cuando uno dice, gloria al Señor, aleluya, yo he visto la mano de Dios, ¿verdad? Pero entonces cuando llega la tribulación, ¿dónde fue que tú viste la mano de Dios? Entonces, cuando vemos a ver, Cristo vive en mí, pero entonces caemos enfermos y decimos, ¿dónde está Cristo que no lo veo? Entonces no podemos decir, gloria al Señor, aleluya, yo vi, ¿verdad?, que Dios me suplió en un momento dado, pero entonces estamos mal económicamente y vemos que no se llena ni la nevera y ni recibimos, gloria al Señor, aleluya, ni 5 pesos, ¿verdad?, en el buzón. Pero entonces podemos decir, aleluya, ¿dónde está Cristo que en un momento dado, gloria al Señor, aleluya, me suplió, pero ahora no veo que me está supliendo? No es lo mismo cuando uno dice, gloria al Señor, aleluya, como dice el apóstol Pablo, gloria al Señor, aleluya, aún así viendo todas las cosas que estaba haciendo y confrontando a Pedro en ese entonces y todo lo que estaba viendo en ese lugar, tuvo que decirle, gloria al Señor, aleluya, a él, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, la ley es la ley, pero yo creo por la fe. Yo creo por la, ¿verdad?, por la palabra. Yo creo, gloria al Señor, aleluya, por esa revelación de parte de Dios. Yo creo, gloria al Señor, aleluya, que Cristo murió y resucitó el tercer día. Yo creo, gloria al Señor, aleluya, que prácticamente lo que yo estoy haciendo es de parte de Dios. Yo creo, gloria al Señor, aleluya, que la revelación que recibí antes de llegar a este lugar viene de parte de aquel que me envió. No es lo mismo, gloria al Señor, aleluya, cuando uno dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, que es lo que vive dentro de ti. Y cuando uno dice, yo vivo, gloria al Señor, aleluya, en Cristo. Y cuando uno dice, yo vivo en Cristo, Cristo vive en mí, ya no soy yo, es Cristo en mí. Yo no soy el que camina Cristo en mí. Yo no soy el que habla Cristo en mí.
Yo no soy el que miro las cosas como el hombre quiere mirarlas. Es Cristo el que me enseña a mirar las cosas como Él quiere que las vea. Cuando miramos esto, gloria al Señor, vemos a Pablo diciendo, gloria al Señor, aleluya, creyendo y diciendo, por la carne, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Él me amó. Así como amó a Pablo, así nos amó a nosotros. Así, gloria al Señor, aleluya, como amó a este hombre, así nos sigue amando cada día. Gloria al Señor. Y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando se entregó a sí mismo, como mejor, gloria al Señor, aleluya, el cordero inmolado, así mismo, sin hablar, sin decir nada, así mismo se entregó por ti, por mí, para darnos una salvación. En esta hora, podemos decir, ¿qué es lo que vive dentro de mí? ¿Qué es lo que vive dentro de ti? Y yo puedo decir, hay una salvación, yo tengo una salvación de parte de Cristo. Yo tengo una salvación de parte de Jesucristo. Yo sé, gloria al Señor, aleluya, que el tercer día Jesucristo resucitó. Y después de esta vida, gloria al Señor, aleluya, vamos a ser, gloria al Señor, aleluya, arrebatados por Cristo. Y cuando suene la trompeta, nos vamos a ir con Él. Y cuando miramos todas estas cosas, quiere decir que Cristo está a las puertas. Y cuando Cristo está a las puertas, queremos decir, gloria al Señor, aleluya, que ya no somos nosotros. Las cosas que hacíamos ya no las hacemos más. Somos nuevas criaturas. Cuando somos nuevas criaturas, ya no caminamos nosotros, sino que es Dios en nosotros. Es Cristo que vive dentro de nosotros. Y aún así, gloria al Señor, tenemos que ver que Dios es el que toma las decisiones en nosotros. Gloria al Señor. Por ende, les invito a que ya no se diga, aleluya, yo conozco a Cristo, yo conozco a Dios. Que ahora se diga, Cristo vive con nosotros. Cristo anda con nosotros. Cristo vive dentro de nosotros. Cuando confirmamos esto, estamos confirmando lo que confirmó Pablo en ese entonces. Ya no somos nosotros. Ahora es Cristo en nosotros. Se revela Cristo en nosotros. Se refleja Cristo en nosotros. Todas las cosas están hechas por Cristo en nosotros. Gloria al Señor. Padre, te adoramos, Dios, bendecimos tu nombre en esta preciosa hora, dándote gracias, Padre mío, Señor, por esta palabra maravillosa, Dios del cielo. Creyendo que tú sigues viviendo dentro de nosotros. Que tu Espíritu Santo sigue viviendo con nosotros, Dios mío, Señor, aleluya. Y que tu palabra poderosa va a seguir, mi Dios amado Señor, llegando a cada vida que es necesaria en esta hora. Declarando tu palabra poderosa. Declarando sanidad, creyendo en esa sanidad la interna y externa en esta hora. Creyendo, mi Dios amado Señor, que tú eres el que tiene todas las cosas bajo control y tú eres el que sigue supliendo en esta hora. Te damos gracias, Padre mío, Señor, por esta palabra. Y que esta palabra, Dios mío, Señor, llegue hasta lo más infinito, Dios mío, Señor, aleluya, de los lugares, para que así pueda ser, gloria al Señor, aleluya, glorificada en la misma forma, en las personas, en el nombre poderoso de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gloria al Señor, aleluya. Nos gozamos en esta hora. Si usted, ¿verdad?, tiene este video y quiere compartirlo, compártalo con alguna persona. Dele share. Send it to somebody. Alguien tiene que escuchar esta palabra. Alguien tiene que ser, ¿verdad?, llenado por esta palabra. Vamos a hacer de bendición a otras personas que aún así están afuera y necesitan una palabra y que sea de bendición para ellos. Aún así, gloria al Señor, aleluya, nos gozamos en la misma. Le damos las gracias, gloria al Señor, aleluya. Y de aquí en adelante, Dios les bendiga, Dios les guarde. Síganos sintonizando y hasta la próxima.